Bao Radio. Un corito no tan sano. Miren, yo quiero que ustedes sepan una cosa, que les quede muy claro. La música de los 3 últimos días es de Micaela Tolentino. Ok. Esa música está destinada tiene un propósito, un solo propósito, y era de ponerme histérico a mí. ¿Tú me entiendes? Sobre todo... Sabes que tú eres un mentiroso, ¿no? ¿Verdad? Sí. Sí, ok. Ustedes saben que él tiene 2 días diciéndome, wow, qué chulo está esa música. Sí. Wow, ¿quién es? Sí. Y hoy le cogió con decirme esa música, y yo la misma que tengo 3 días poniendo, bueno, eso no me gusta. Ah, bueno, no, ¿verdad? Hoy le llegó la menstruación al hombre. Bienvenidos a Bao Radio. Un corito no tan sano. Exacto. Señores, hoy es el gran estreno de la obra de teatro Mamá está más chiquita. Yo que tengo un sentido de la importancia de lo que es un buen título, cuestiono de frente a en este caso, ¿verdad? Mamá está más chiquita. Para mí es un título horrible, pero yo tengo en mi papel de promotor de la cultura, yo tengo que promoverlo porque donde no hay cultura, casi cualquier esfuerzo que se haga es valedero. Entonces, hoy es el gran estreno en la sala Ravelo del Teatro Nacional. Hoy las funciones se extenderán desde hoy, jueves 10, viernes 11 y sábado 12 a las 8:30, el domingo 13 a las 7:30. Boletas a la venta ya en la boletería del Teatro Nacional y por WhatsApp al 1-809-548-8631. 809-548-8631. Mamá está más chiquita. Y también tenemos que el Festival de la Historia No Contada en el Centro Cultural Babeque es una exposición de artes visuales en conmemoración a los 500 años de la primera rebelión negra. La curadora es Michelle Ricardo. La apertura es el jueves 10 de febrero, hoy también, a las 7:30 de la noche, en la Galería del Centro Cultural Babeque, la Fundación Pedagógica Dominicana, en la avenida Roberto Pastoriza, número 327. Y un saludo a nuestra queridísima Michelle, que nos está oyendo desde Ambler, Pennsylvania. Exacto, wow. Michelle, que es la presidenta del fan club. Oye, los otros días, que en el carro, antes dice que Micaela, ya, pero seria, ya que yo soy la presidenta del fan club, ¿qué significa eso exactamente? Que no se tomen muchas atribuciones. ¿Cuáles son mis responsabilidades? Y yo, habla con Rubén. Y hoy también se pone en circulación un lanzamiento de parte de los Blues Sónicos, Pequeños Éxitos y Grandes Fracasos, el nuevo álbum. Escúchalo ya en Spotify, en Apple Music y en YouTube. Ahí podrán tener una muestra de lo que es el sonido de los Blues Sónicos. Giuseppe Bonarelli, nuestro amigo e invitado en Bao repetidas ocasiones, está ahí junto con Luis de Sarabia, con Guillermo Enrique Pérez Germán, quien también ha estado aquí en varias ocasiones. Ellos van a estar en local 3 a partir de las 7:30 de la noche aproximadamente, poniendo en circulación el disco. Ahí podrán comprar también vinilos. Oye, que no, you said Google it. Ella me dijo, ¿cuál es la responsabilidad? Y yo, Michelle, Google it. Y me dice, Rubén is better. Sí. Yo la adoro a Michelle. Ay, mujer. A Michelle que lo coja suave, que yo la adoro. Ay, sí, cógelo suave, Mich. Mira, entonces, nada. Hoy están esas 3 actividades para que usted escoja la de su preferencia. Y si puede, vaya a las 3, porque nadie sabe, ¿verdad? Sí, a lo mejor toca. Señores, y hoy tenemos un programa muy especial porque tenemos a la actriz, yo diría primera actriz dominicana, ¿verdad? Sí, es un compromiso, Karina. Bueno, un compromiso. Pero un gran compromiso. Sí, la primera actriz dominicana, protagonista de Liborio,
y coprotagonista secundario de Carpinteros. Karina Valdés Castillo, aparte de que es una actriz Pero es la primera vez de Karina venir aquí. Sí. No había tenido el placer. Sí. Bueno, pero siempre es la primera vez. Por eso digo que es la primera vez es el placer en este caso. No me tiene que mirar mal por eso. No, es que yo no te estoy mirando mal, te estoy mirando fijamente. Una puya te están tirando. Bueno, pues, no, pero está bien, eso está bien. Karina, aparte de eso, es una actriz de teatro de muchas tablas a pesar de su juventud, a quien yo tuve la oportunidad de ver haciendo el papel de Bernarda Alba en La casa de Bernarda Alba, un montaje de Isabel Spencer, que fue sobrecogedora su actuación y sobrecogedora el montaje. Karina de ahí en adelante ha tenido pudiera decirse, una carrera en ascenso. Si es que hay algún actor aquí que tenga carreras en ascenso. Pero bueno. El otro invitado que tenemos es King Sánchez. King Sánchez es una ficha a quien usted ve con ese caminadito muy de él, con su barba, muy de él también. Su barba es ya hay dos barbas en la zona colonial, la de Freddy Ginebra y la de King Sánchez, que hay que ¿cómo es? Cuando mueran hay que platificar, hay que hay que sacarle el molde. Sí, hay que sacarle un molde, entonces el que quiera, junto con la de Santa Claus. El de la Margarita. El de la Margarita. Entonces, por culpa de King Sánchez es que aquí hay rock dominicano. Excelente. ¿Entiendes? King Sánchez fue no, hubiera habido rock como quiera. Sí, y el primero que comienza realmente se llama Walterio Cole, y el que le sigue la cuerda es Milton Peláez. Bueno, con sí, Milton Peláez es que hay rock dominicano. O sea, rock hubo con muchos grupos, pero con el apelativo, el gentilicio dominicano empieza con Milton. Pero pero gracias a ti, el rock se popularizó junto con las Olimpiadas del Rock. Ya. ¿Entiendes? Entonces tú jugaste un papel muy importante en esa época del rock como promotor artístico de primera línea. Entonces, en ese sentido, King también es un fanático de la zona colonial, una persona que está cuidando la zona colonial y nuestro patrimonio al 100%. Ok, o sea que quédense ahí, que hay muchas cosas en estas dos personas que le vamos a sacarle con cucharita a ambos. Quédense con Bajo Radio, que faltan todavía hora 45 de programa. Exacto. Y ahí no hay mucho parqueo. No, en esta ciudad, porque el que me diga a mí que en la zona colonial no hay parqueo, que es difícil parquearse, yo los reto a que agarre a las 12 del día para Naco, para cualquier sitio de Naco. ¿Entiendes? Esta mañana tuvimos a Micaela y yo por allí. Y es infernal. Yo no vuelvo a ir a una reunión. Yo le dije a Micaela que si ella vuelve a coordinar una reunión, que ella va a ir sola para allá. ¿Tú me entiendes? O sea que no. No. A mí cuando me hablan de Máximo Gómez para allá me pongo verde, porque esa parte por ahí es imposible. Sí. Bueno, señores, y entonces Karina Valdés Castillo me hace una precisión importante. La película por la que ella ganó el premio de Fine Arts es El Blanco, la de Alejandro Andújar. Entonces, esa película salió a la par, se hizo después que Liborio, pero salió al mismo tiempo. ¿Entiendes? Ella estuvo en Carpintero, pero a ella le extraña que yo no haya visto El Blanco. Pero nadie es perfecto. No todos podemos ser liceístas. ¿Tú me entiendes? Entonces... sobre todo liceísta. Sí, sobre todo. Sí. Que tú eres... Yo soy gigante. Gigante. Bueno, está bien. Felicidades por tu victoria. Claro. Sí. Gracias, muchas gracias. Los gigantes antes se llamaban los pollos. Los potros. No, y los pollos se llamaban, los pollos del Cibao. Yo llegué a conocerlo como los potros. Bueno, está bien.
Háblame de Bernarda Alba. ¿Cómo tú llegaste? ¿Cómo tú montaste esa obra? Haz memoria. Bueno, esa obra nosotros la trabajamos en un colectivo que se llama Maleducadas. En ese colectivo de Isabel Spencer. Un saludo, Isabel. Un saludo a la doctora Isabel. Es un colectivo de mujeres solamente, donde decidimos hacer esta obra para el lanzamiento del colectivo Maleducadas. Y bueno, hicimos una reunión, fue muy interesante el casting porque fue un ventú, y luego faltaba un personaje y sí hicimos casting para el que faltaba. ¿Y por qué? Bueno, porque era como que ya sabíamos del grupo que estaba ahí, pero no sabíamos quién más pudiera ser, y había muchas personas que pudieran ser. Y decidimos, para ser democráticas, vamos a hacer un casting. Hicimos un casting. Ustedes no lo decidieron para ustedes, pero decidieron para la que quedaba. Exacto, no, porque para nosotros fue eso, se fue formando el colectivo. Ahí hay algo más que tú no me estás diciendo. No, nada más. Sí. Y bueno, ese montaje fue de verdad algo que me atrajo a mí muchísimo trabajo. Le agradezco mucho a Isabel por esa oportunidad de darme el personaje de Bernarda, que yo también decía, ¿y por qué yo soy Bernarda? Y ella me decía, no, porque tú tienes la cara así como de demagoga. Y yo, wow, qué piropo, ¿no? Pero realmente así fue que yo logré ser ese personaje. Y le agradezco muchísimo ese montaje, me abrió muchísimas puertas para otras piezas teatrales, para también entrar en la industria cinematográfica dominicana. Y bueno, así fue que surgió La Casa de Bernarda Alba. Cuéntame de tu inserción en el cine, entonces. Yo llego al cine... Bueno, yo había participado, tú sabes que uno siempre tiene como unos amigos de la UAS que hacen cine y te involucran para que tú participes en unos cortos que ellos hacen, entonces tú obviamente no te pagan. Cobrando muchísimo. Obviamente no te pagan, solamente tal vez te brindan una cosa, o te compran una pizza. Un picapollo de una pizza. Pero yo hice un cortometraje con unos compañeros de la UAS. Y bueno, como que se me despertó la chispa, wow, esto es una técnica totalmente distinta al teatro, me gustaría como trabajarlo en otra manera. Y a través de un casting que estaba haciendo José María, me llaman José María Cabral, para yo participar en un casting para carpinteros. Yo hago el casting, para mí el peor casting que yo he hecho en mi vida. ¿Por qué? Bueno, porque yo sentía, o sea, era tanta la inseguridad que yo tenía en ese momento, porque era mi primera vez haciendo un casting ya profesional, que no es con un amigo tuyo que te dice ven tú, sino que es algo que te pueden llamar o no te pueden llamar, es un trabajo. Y yo estaba súper insegura y yo sentí que lo hice mal. Y de verdad me fui a mi casa con el moco para abajo diciendo no me van a llamar para esto. Y antes de yo llegar a mi casa me estaban llamando diciéndome que yo era el personaje y que empezábamos a rodar la semana siguiente. El rodaje fue en Najayo. No, pero espérate, no. ¿Sí? Fue por rapidez que te puede ser, pero de hecho yo llegué a esa conclusión al final. Yo dije, bueno, a mí me eligieron porque no había más había que empezar a rodar y yo tal vez fui lo que di un chin más. Y el rodaje fue en Najayo, mujeres. Fue súper interesante porque nos juntábamos todas las madrugadas en pintura y ahí pasaba una guagua y nos íbamos para Najayo Mujeres en Najayo Hombres, Najayo Mujeres en una gira, o sea, el crew y los talentos todos juntos. Y esa fue mi primera experiencia en cine. Ustedes vieron la película. El que no la ha visto, yo soy la de los panties, la película. La de los panties, el que ahora mismo no me identifica cuál soy yo la de los panties. Y esa fue mi primera experiencia. Luego de ahí me vieron en esa película, pues me llamaron para otra que se llama Cabarete. No sé si tuvieron la oportunidad de verla. En Cabarete también fue toda una experiencia. Ahí trabajamos con Iván Bordas, el director. Pasamos un mes en Puerto Plata, Cabarete Sosúa. Fue muy interesante porque pasarse un mes en la playa trabajando, de verdad muy interesante.
Y fue una experiencia muy chula. Me puse en contacto con el tema del deporte acuático, que yo no había tenido esa oportunidad, con el kitesurf, conocer ese submundo del deporte acuático dominicano, que es bastante grande. Yo no sabía. Y ahora es la capital, Puerto Plata. Sí, la capital. O sea, yo de verdad, en mi ignorancia, cuando yo llegué allá, yo dije, ¿pero qué es esto? Yo veía gente de todo el mundo que venían, que se iban, que era una pasión, competencias internacionales, campeones internacionales dominicanos de deportes acuáticos, como el surf, como el kitesurf, como el windsurf. Y yo decía, wow, yo no conocía este mundo. Y de verdad que me abrió mucho la mente estar en esa película, porque ahora sé que ese deporte se da aquí, la calidad y todo eso, y también le doy seguimiento. Es como que me volví fan de los deportes extremos acuáticos a raíz de estar en esa película. Qué chulo, yo la vi, esa película, sí la vi. Bueno, en esa película trabajamos actores, no actores. Para algunos también fue su primera vez. Y bueno, fue una producción de Iván Herrera. Iván Herrera, sí. Iván Herrera produjo, Iván Borzas fue el director. Luego de eso, trabajo en Liborio, que también llegó por un casting muy particular. Había un señor que andaba buscando actores, y me llega la información y yo arranco para ese casting. Me dan Tú lo dices como que había un señor que andaba recogiendo basura en la zona colonial. Bueno, pero es que así fue la información. Yo te estoy diciendo como me llegó la información. Mira, hay un señor que anda buscando actores para una película sobre Liborio. Yo, ay, qué interesante, van a hacer una película sobre Liborio. Y yo me voy al casting. Me dan mi site, lo hago y todo eso. No me llaman, pasa una semana. Yo dije, bueno, otro casting más que pasó al olvido. Luego me llaman y me dicen que ella lo dice como si ella asistiera a casting regularmente, como si la rechazaran. Yo asisto a casting regularmente y me han rechazado bastante. Gracias. Okay. Porque la vida del actor también en los castings, hay que hacer castings para que te elijan. Sí. Y bueno, me llaman para un callback. En el callback, el señor que yo estoy mencionando era el director, Nino, ahora lo puedo decir, era Nino Martínez Sosa, quien era el director. Y él mismo llama para que yo haga un callback para otro personaje. Yo hago el callback para el personaje de Matilde, que es quien interpreto en la película, y yo no sabía la importancia del personaje, porque a todo esto yo no había leído nunca el guión, solamente la historia y todo eso. Cuando me dicen, no, nosotros queremos que tú castes para Matilde, que es una de las parejas sentimentales de Liborio, yo hago el casting y resulto ser seleccionada. Cuando yo leo el guión, yo digo, pero Matilde, o sea, la número 1. Sí. Era, así se llama el personaje, Matilde, la número 1. Y yo me sentí muy halagada, porque yo iba a ser la pareja sentimental de Liborio, la que administra la comuna. Y para mí fue increíble. Y ese rodaje fue impresionante. Nosotros la pasamos en San Juan de la Maguana 30 días rodando en los campos y valles de San Juan. Un saludo para todas las personas de San Juan, que me trataron súper bien. Y bueno, súper agradecida de la oportunidad y de poder haberle dado vida a Matilde, o al personaje de Matilde, porque Matilde existió en la vida real. ¿Cómo te preparaste para enfrentar el reto que sería hacer de Matilde? Bueno, Liborio fue o para crear la parte de ella, el gris, para caminar en el gris. Al uno interpretar un personaje que existió, del que no hay mucha documentación, es un poco complicado, porque uno siente el temor de hasta poderle faltar el respeto si alguien la conoció, si alguien sabe. Y entonces el tema fue investigar un poco con algunas personas de la comunidad, como si habían oído o conocido referentes de este personaje. Buscando en internet aparecían cosas muy vagas sobre el personaje de Matilde, y más o menos con los comentarios de la gente se fue construyendo, y lo que obviamente te da el guión, se fue construyendo este personaje, que era un personaje interesante, porque era una persona como la mano derecha de Liborio, pero también era la que le bajaba un poco de raya y le decía, yo entiendo que eso no se debe hacer. Entonces era como esa dualidad, esa pareja que te da apoyo, pero en la intimidad te llama la atención. Y era un personaje que administra, que es fuerte, que no tiene miedo.
Y uno siempre va sacando lo poco de uno para ponérselo al personaje. Y la determinación que tiene Matilde, el personaje de Matilde, lo tengo yo también. O sea, como que por ahí yo me fui construyendo, amasando la masilla, y entiendo que por ahí fue que construimos ese personaje que, bueno, tuviste en la película. Yo entiendo que quedó bien. Sí, bueno, quedó más que bien. En realidad, Liborio es una película que hace mucha falta aquí, y voy a decir por qué. Es bueno, es saludable, es intelectualmente responsable, intelectualmente interesante, y esa película prueba con su lanzamiento, con el éxito que tuvo, que aquí hay interés, que la gente, que el público, me gustaría pensar, está un poco cansado de la comedia de Robertico. ¿Entienden? Entonces, yo estoy seguro de que sí, que se me entiende. Yo creo que poco a poco el cine de calidad, el cine, y con esto no quiero decir que no pueda haber comedias de calidad, ojo, el cine de calidad irá desplazando. ¿Por qué? Porque el público mismo irá solicitándole al cine que enfrente los fantasmas, que enfrente los demonios, que enfrente las buenas historias, que enfrente a la sociedad dominicana con un espejo, con el espejo que debe ser el cine. Y el cine, como un arte que es, produce goce, produce reflexión y pone a pensar a la gente, y entonces llega un momento en que usted se queda solo y usted comienza a pensar en la película, en cualquier película que usted haya visto, pero lo que pasa es que la calidad de sus pensamientos viene dada por la calidad de la película. Si usted ve Porky's, usted no tendrá pensamientos muy halagueños. Si usted ve una película profunda, si usted ve una película que lo acuse, que lo lleve a pensar, entonces su labor estará terminada. Entonces, en ese sentido es que yo creo que Liborio es una película interesante, al igual que cualquier otra película que se haya hecho en esa tesitura o con esa intencionalidad. No, y el tema de también empezar a contar nuestras historias. Yo entiendo que este país es rico en historias, en mitos, ¿no? Para ponerlo así más... y entiendo que tenemos muchas historias que contar. O sea, si todos venimos de un campo aquí, nos han contado la historia del Bacá, de la ciguapa, de esos seres que se aparecen a mitad de la noche que impiden que se roben los animales. O sea, hay muchas historias interesantes que nadie sabe si son reales o no, pero todo el mundo las comenta. Y yo entiendo que empezar a contar por ahí la historia de cómo llegamos a ser país, cómo llegamos a ser una república, o cómo simplemente supuestamente nos descubrieron, pero fue mentira. Entonces todo eso, si se empieza a contar, va a ser muy interesante, porque vamos a tener un cine con nuestra identidad. Miren, yo les recomiendo que lean el libro de Paul Auster. No es un libro que él haya escrito. Él ha escrito muchos libros memorables, pero este libro él lo editó. Era un libro que surgió de un programa de radio que él hacía. Él le solicitó a la gente que contara su historia. La gente comenzó a llamar. Él dijo, no, espérense un momentito, porque este programa dura 2 horas. Por favor, envíenme. Él dio instrucciones muy precisas para escribir la historia. Tenía que estar en una página, tenía que ser a un espacio, tenía que tener la dirección, el nombre claramente, o sea, una serie de requisitos. Él nunca pensó que tendría la convocatoria, que tendría la respuesta que tuvo. Él recibió más de 6,000 cartas la primera semana, y así siguió recibiendo durante 3 meses que duraba esa serie radial. Naturalmente él las juntó, las agrupó, las leyó y escogió las mejores e hizo este libro que se llama algo así que Cuando Dios era mi padre. El libro está en una recopilación de anagrama y está dentro de la colección de Paul Auster, pero no es escrito por él. Él hace esta historia, él la hace en el introito. ¿Qué te prueba ese libro?
que todo el mundo tiene algo que contar, que la gente se alimenta de historias. ¿Entiendes? Entonces, por ejemplo, la cocina, la culinaria, es un buen ejemplo, es un ejemplo perfecto, porque en la culinaria tú puedes contar una historia. Tú puedes reflexionar sobre algo, sobre un plato, sobre la cultura, sobre la tradición, sobre aspectos generales de tuyos, muy tuyos. Y dependiendo siempre de la claridad de cómo esté articulado, dicho sea de paso, la articulación literaria viene en el orden de los ingredientes de un plato. Entonces ahí, en el disfrute de eso, preferiblemente alrededor del fuego y contándose historias, es donde todo comenzó. El principio de la humanidad está ahí. Entonces, es contando esas historias que nosotros vamos a echar para adelante. Tú me ibas a decir algo. Lo que dije fue apabullante, ¿verdad? Sí. Bueno, pues vamos a una pausa. Vamos a ver música y dedicado a César Payams, venimos ya. Llamó a todo el mundo, con testigos, notarios y todo el mundo, porque es algo que apareció, a ver qué era. Sale la caja de plomo. La caja de plomo no dice nada por fuera. Nada por aquí, nada por allá. La abren y en la contratapa dice: esclarecido y significativo, no sé qué, destacado varón, don Cristóbal Colón. En la contratapa. Y adentro, entre el polvito, los huesitos, que en aquel tiempo todavía eran huesitos, una plaquita de plata diciendo lo mismo que decía ahí. España dice que esos son los restos de sabrá Dios quién. Sí. Pero en base a eso, nosotros podemos decir que ellos se llevaron a sabrá Dios quién. Sí. Porque en la caja que ellos se llevaron no hay ni ese nombre ni ninguno. Sí. A menos que ellos nos dejaran un polvito a nosotros. Sí. ¿Me entiendes? Pero dudo que los españoles fueran tan magnánimos. Sí. King, hazme la historia de las Olimpiadas del Rock. ¿Cómo tú comienzas haciendo eso? ¿Cómo comienza tu obsesión, porque tú siempre has sido un hombre muy afectuoso, muy cariñoso, y tú agarraste a todos los muchachos que hacían rock y te convertiste en el mentor de ellos, de todos? Tú te convertiste en el mentor de un género, por así decirlo. Bueno, pero eso fue sin querer. Yo no andaba pretendiendo ser el mentor de nada. Sí. Yo estaba pretendiendo disfrutar la música. Sí. Cuando tú tienes una afición musical, o la afición que sea, y no hay quien la organice, pues la organizas tú. Es peor, porque es muy bueno sentarse en un sillón y disfrutar, y no tener que trabajarlo todo. Pero aquí nadie hacía nada. ¿Y qué vamos a hacer? Yo venía haciendo conciertos desde hacía tiempo, pero con una pequeña espinita en el corazón. ¿Qué te indicaba esa espina? Esa espina me decía que a mí no me gustan las imitaciones. A mí me gusta crear. Y por ejemplo, te mencioné aquí fuera de micrófono ahorita a Milton Peláez. Milton Peláez hizo rock and roll, prácticamente cuando surgió el rock and roll, fueron de los primeros grupos pioneros aquí, pero él hizo lo que ninguno de ellos se les ocurrió. Milton compuso sus canciones en español, en el idioma que cuando a ti te dan en una mano, tú dices una palabra de 4 letras con ñ, y no dice ouch, ¿te entiendes? Ni dice ay es la primera persona del singular en inglés. O sea que vamos a ponernos claro. Y como dijo Facundo Cabral, I love you, hay orejas, hay nariz. Entonces, simplemente se trata de expresarse en el idioma en el que tú sientes primariamente. Y Milton lo hizo y le dio a ese rock un sentido musical muy particular. Si tú te oyes sus 2 discos que él hizo, sus 2 LP, tienen una forma de hacer rock que no se parece a nadie por los alrededores. Tiene un toquecito latino y unas cositas muy interesantes. Y Milton con ese disco fue a parar a Colombia, a Venezuela, donde se editaron esos discos. Manuel Betance tiene
45 editados en Venezuela, de Carmencita y de todas esas cosas. Y fue a parar hasta Argentina. Y su primer carro, eso me lo confesó él a mí, su primer carro él lo compró cuando vino de esa gira con lo suficiente dinero para comprarse un carrito que luego él vendió y ahí entró en el negocio de los carros. Pero esa es otra historia. Entonces, ¿qué te digo? Ese fue creativo. Pero después aquí lo que pegaba era imitar de una manera increíblemente precisa a lo que venía de fuera. Mira, ni los Beatles ni The Who interpretaban en vivo sus canciones como las interpretaban los grupos de aquí. Los grupos de aquí la hacían idéntica al disco. Era una perfecta imitación. No se permitían una improvisación, no se permitían nada. Era hacerla idéntica. Y un gritico y así, de no, así es que va. Y te digo, sin embargo, esa gente en vivo hacían cosas muy diferentes a las que hacían en las grabaciones. Claro. Bueno, en ese tema llegamos al punto de que si vamos a hacer música, ¿por qué no podemos crear? Pero está Luis Díaz también. Pero Luis todavía estaba haciendo música dentro del género de la nueva canción. O sea, Luis estaba metido en nueva canción. Y era otra cosa. Él no se había metido hacia el rock, no se había metido hacia la música, él no había roto con eso. Luis decía que el rock era demasiado importante para dejárselo a los gringos. Exacto, estoy de acuerdo con él. Para mí esa es la frase más preclara de él. Y Luis estaba a 1000 años luz. Sí, pero además Luis tenía una humildad increíble, porque Luis descubrió algo y no le puso nombre. Sí. Y lo amparó bajo la sombrilla del rock, cuando ya lo que él hizo era mucho más allá, como tú dices, a 1000 años luz. Sí, es cierto. Te voy a hacer una pregunta. Cuando se hace un locrio, sí, y tú pides lo que queda pegado al caldero, ¿qué tú pides? Concón. ¿Y por qué no pides locrio? Pues locrio. Pero es locrio, pero ¿por qué le llamas concón? Porque el concón es el pegado. Tiene una textura diferente, exacto, un sabor diferente. Un sabor distinto, más intenso, más salado, más grasoso. Ok. Luis, de todo el folclore que tenían en la cabeza, de toda la música del mundo entero, del rock y de todo eso, a él se le quedó un concón en la cabeza. Y la música de Luis, yo le decía a él, tu música yo le llamo concón, porque no es rock, es algo más que tú has descubierto. Lo que pasa es que ese era tan humilde, porque él, dentro de toda su forma de ser, era súper humilde, no le puso nombre a eso y no lo lanzó como algo nuevo. Pero Luis descubrió algo nuevo, y desgraciadamente los que están haciendo música aquí, incluso muchos de los que estuvieron con él, no han continuado eso. Luis es un pionero que quizás dentro de un año, 2 años, 5 años, 10 años, aparecerá alguien que a partir de su música va a crear una música que va a ser muy exitosa. Porque en Luis hay un filón, hay un filón que lo van a descubrir gente que quizás no están contemporáneos con él. Los que estaban contemporáneos con él, los que estuvieron en los grupos con él, están haciendo otro tipo de música. Exacto. Increíblemente, no han seguido las pautas de Luis. Exacto. A mí me apena mucho decir que tú tienes toda la razón. Y me apena mucho porque la música de Luis era algo para seguir dándole hasta que se acabara. Sí. ¿Tú me entiendes? Y es cierto también, no hay un músico de eso que esté haciéndolo. Mira, en el Centro Cultural de España, Luis Molina le grabó a Luis unos videos. Luis sentado en un taburete, explicando él con su guitarra su música. En uno de esos él dice, Andresito Reina, yo basé Andresito Reina en el paseo de compadre Pedro Juan. Abre los ojos como los abrí yo, así, sí. En el paseo de compadre Pedro Juan. ¿Cómo dice el paseo de compadre Pedro Juan?
A ver, ¿no te acuerdas? No, más suave. Sí. No, ya te fuiste, ya empezaste a improvisar. Sí, dígalo usted, que usted lo estaba diciendo. Sí. Dígamelo usted. Compadre, No, el paseo. El pa. Y Andresito Reina, ¿cómo dice? Oye, ¿verdad? Eso está subyacente, esa es la base de Andresito Reina y tú ni lo notas, ni te das cuenta de eso, pero a eso él le añadió unos acordes de Crosby, Stills y Nash, un poco de Bob Dylan, un tanto de los mismos Beatles, y ahí se formó un concón. Y todo lo de él es ese concón magistral. Sí. Magistral. Uno de los bajistas que trabajó con Luis y una de las personas más allegadas, dice, Luis incluso me decía, mira, ponme ahí de una canción tradicional, Mambrú se fue a la guerra, tócame el bajo con Mambrú se fue a la guerra, y de ahí lo iban deformando y lograban otra cosa. O sea, eso es creatividad. ¿A qué fuimos con las Olimpiadas Rock? Precisamente a creatividad. Vamos a hablar de eso cuando regresemos, que nos toca el noticioso, unos anuncios y regresamos en breve. No, porque es que hablar con King Sánchez es como tocar todas las bases al mismo tiempo. Es como un juego, ¿cómo que se llama el juego este? Que uno se aplata, que uno se agacha y toca el twister. Sí, es como un twister intelectual. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa con la bachata? Bueno, según Oscar George, Oscar George fue un productor de Sony que luego hizo Right Touch Productions. Para decirte de algunas cositas que él ha hecho, ¿tú te acuerdas de Sopa de Caracol? Eso era un grupito que había en Costa Rica y en un bar, y él entró y mira, eso es un éxito. Ya viste que mundialmente fue una cosa tremenda. Que todavía suena. Todavía. Entonces cuando él... tú sabes que eso es... What a very good soup. Yo me enteré de eso el otro día, fue muy vergonzoso, ¿verdad? Pero bueno. ¿Yo qué? Sí. Entonces, él, cuando vio la bachata por primera vez, prácticamente que se le ofertó bachata, me llamó Manuel Tejada, y aquí voy a contradecir a un amigo mío que contaba la historia distinta, pero yo no sé por qué. Oscar vino aquí para una producción de un cuarteto de voces femeninas para merengue, que eso no se concretó porque una de las integrantes, que era de familia cristiana, encontró que el Señor le dijo que ella solamente podía actuar del lunes a viernes, hasta cierta hora del viernes, y durante el fin de semana porque guardar el sábado y bla 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 bla, y entonces la religión y la cosa, y ahí se desbarató todo. Pero Oscar y yo estábamos trabajando juntos, y entonces me llama Manuel Tejada y me dice, King, yo sé que hay un cubano de Miami que es un gran productor que está aquí, y Vitico y yo nos estamos comiendo una producción que hicimos. Me gustaría presentársela, ¿tú me puedes ayudar? Oh, pero Manuel, faltaba más. Ven esta noche al Jaragua y ahí le presentamos la producción. Cuando Manuel llega en una jipeta que recién había adquirido y no tenía equipo de sonido. Digo, ay, entonces ¿dónde se lo ponemos? Y usted no anda con algo. Digo, él no anda con nada porque vamos a los estudios, y en los estudios y él se va mañana, por cierto, así que mira tú por dónde vamos. Estaba en el parqueo y yo le digo, mira, ahí está el vehículo de Canita. ¿Saben quién es Canita, verdad? Sí. El que fue el disc jockey de la Guacarataína, Canita Mix, el famoso disc jockey, que tiene un estudio de grabaciones muy bueno, por cierto. Y digo, Canita era
disc jockey en la discoteca del Jaragua. Digo, déjame ver si yo lo veo, si está aquí, el carro está aquí. Y en el Volkswagen de Canita, escuchó Oscar George por primera vez a Vitico cantando Mesita de Noche. ¿Ok? Sí. Él estaba así mirando hacia arriba con la voz extraña de Vitico, y yo me acerqué y le dije, ese es el Tito Rodríguez de los 80. Eso. Bueno, él fue que lanzó esa producción de Vitico y se pegó de costa a costa en los Estados Unidos. Vitico era medio fóbico a viajar, por eso Vitico no llegó más lejos. Él no le gustaban mucho los viajes, le gustaba estar con su familia y una serie de cosas. A partir de esa se hizo entonces Bachata Magic. Bachata Magic con esta chica que cantaba en un grupo de rock y que se fue para Europa, y este otro muchacho que es cantante excelente aquí, a ver se me va el nombre, por Dios. ¿Y cantaba dónde? No, él cantaba con Empifis, pero no es Junior Rodríguez. En fin, se me van los nombres de esos dos por ahora. Vale. Bachata Magic se pega también al punto de que ese iba a ser un disco fantasma, es decir, un grupo fantasma que no se iba a ver, simplemente esa la música. Como hay muchos grupos que son fantasmas, los violines de pego no son grupos realmente, es una cosa que para grabar. Audrey Campos y Fran Seara, eran Bachata Magic. Y entonces ganan un premio Lo Nuestro. Hay que llevarlos a Miami, tienen que aparecer. Se iba a hacer una gran producción, pero ahí pasaron otras cosas y no se siguió eso. Cuando tienen éxito esas dos producciones, que son las dos producciones de bachata que empiezan a tener éxito internacional, me dice Oscar George, ¿tú sabes en qué consiste el éxito de la bachata? Digo, no. A tu manera de ver, ¿en qué consiste? Que no tiene batería. Digo, ¿cómo? Sí, la gente está de la balada hasta la coronilla. Pam, pum, pam, pum, pam, pum. Entre Michael Jackson y Madonna y Quincy Jones cogieron la batería y la sacaron de atrás de los músicos, marcando el ritmo, y la pusieron delante, y la orquesta está detrás de. Y lo que gusta de la bachata es que tú no oyes una batería, y para bailar tú tienes que seguir el ritmo, no marcado por una batería. Y entonces hay una serie de otras cosas, como es haber logrado un sonido particular. Tú sabías que el sonido de la guitarra de bachata se logra por una de esas cosas de improvisaciones que tenemos aquí en República Dominicana, que son sumamente interesantes. Los bachateros querían más volumen, entonces se pasan a la guitarra eléctrica, pero a la guitarra eléctrica que ellos podían acceder. Y es una guitarra eléctrica Yamaha, un cierto tipo específico de guitarra, de modelo de Yamaha, pero ellos querían un poco más de fuerza. Y lo que hacen es que le cambian los micrófonos por los micrófonos de otra guitarra americana, que es una especie de maco con cacata. Incluso una amiga, Huayna Jiménez, hizo contacto con el señor que desarrolló ese micrófono y le dijo que se estaba utilizando en esto y en esto. Dice él, pero eso es un disparate, eso no puede sonar. Entonces ella le mandó la grabación y dice, ustedes son locos en ese país. Con eso se logró ese sonido peculiar de la guitarra bachatera, que ya se logra a base de lo que nosotros llamamos pedales, de esos switch de efectos que se le ponen a la guitarra. Ya se puede lograr, se han logrado sintetizar, pero en principio fue así. Entonces teníamos un sonido particular, la ausencia de un instrumento que se había hecho demasiado presente en la música, y además romanticismo a rabiar. Es que el amor, la bueno, mira, el tango, tenemos el tango, tenemos el merengue, y así hay muchísimos ritmos, la salsa, la guaracha,
O sea, yo no creo que el éxito de la bachata radique en que no tiene batería. Pero todos esos ritmos que tú dijiste son ritmos viejos. Sí, pero la bachata es nueva. Pero precisamente, o sea, la bachata es el nuevo muchacho, the new kid on the block. Ok, pero un tango tú lo asocias con Gardel, Gomina y Antiguo. Exacto, pero la guaracha tú la ves con una Cuba que pasó de moda. El tango fue la bachata, la bachata. Sí, pero ahora esto es nuevo. Sí. ¿Tú sabes qué es una novedad? El tango fue la bachata de su tiempo. Claro, también. El tango era música de barrio, de pituco, ¿no? De muchachito de la clase alta. Cuando el tango parecía danzón. Cuando subió. Luego, cuando el tango se convierte en tango, de verdad, es cuando cae en manos del pueblo. ¿Entiendes? Vale. Y eso está todo contenido en Tango Bar, en la historia del tango. Exacto. Pero todo se estaba olvidado. Sí. Todo se estaba olvidado. Y la bachata surge de repente con otra cosa diferente. Exacto. Una orquestación distinta. Y lo viejo a veces parece nuevo. Sí. Entonces, es una novedad. El sonido, etcétera. Como dice aquel señor que fue director del Centro Cultural de España, Javier Aiguabella, que él cae en la República Dominicana no como director del centro, sino, lo dice en Bachata Unplugged, aquella producción que hicieron allá, que él llega aquí para visitar unos amigos de una ONG, cae en el aeropuerto, del aeropuerto lo suben en una jipeta, en un 4x4 y se lo llevan para Sierra Prieta. No pueden llegar a Sierra Prieta porque hay un aguacero, una cosa, entonces se desvían para un pueblo, Guerra, Vallaguana, no sé cuál, y llegan y hay precisamente un apagón en el pueblo. Sí. Entonces van a un bar de chinos, que el bar de chinos tiene el hotel arriba, pero no es para un hotel para pasar la noche, sino para pasar el rato. Sí. Pero hacen un acuerdo de que ellos están quedados y tienen que pasar la noche. Sí. Pero ya los chinos habían cerrado el restaurante y le dicen, bueno, para comer tienen que ir a comer a la bodega, allá. Y arrancan para la pulpería, para el colmado. Y dice, en medio de aquella oscuridad había una isla de luz, tenían planta, y un sonido sensual que yo nunca en mi vida había escuchado. Y lo más fascinante de todo, cuando llegué allí, la gente estaba bailando agarrado. En Europa hace años que tú no bailas ni agarrado ni siquiera en pareja. Tú te tiras a la pista y bailas solo. Yo creo que es eso. Es eso. O sea, hay una combinación. De que hay una seducción. No, y el baile dentro de las danzas tropicales, yo entiendo que es uno de los más simples de aprender, incluso. Yo creo que por eso también el éxito de que mucha gente quiere aprender a bailar bachata. Porque yo bailo, por ejemplo, pero la salsa tiene unas complicidades en las vueltas y todo eso, y el merengue tiene una cadencia de cadera muy diferente a la bachata. El 1, 2, 3, el 1, 2, 3 de la bachata es algo que la gente puede fácilmente aprender. Y yo creo que también aparte del sonido, la facilidad de cómo bailarlo hace también que se haga más popular. Exacto. Cuando tú ves que los rusos, los catalanes, los valencianos imponen los récords de bachata, porque el récord de bachata lo tenían, creo que eran unos valencianos. Sí, o sea, la bachata tiene... O sea, la bachata está en el mundo entero, y como decía el amigo acá, los chinos bailan bachata. En los festivales de bachata que se hacen a nivel mundial son grandísimos, excepto aquí. No, tú no entiendes. No hay uno. Tú no entiendes. Tú no entiendes. Aquí yo fui testigo porque yo estaba en un bar en la zona colonial una vez, que me voy a ahorrar el nombre, y se presentaron unas personas, unos extranjeros, y resulta que ellos eran de Islandia, perdóname. Ellos me dijeron que allá hay varias escuelas de bachata, y que en toda Europa hay varias escuelas de bachata, y que en toda Asia hay varias escuelas de bachata. Y en África, ¿no? Y en África. Y que la bachata, que quien quiera hacerse de dinero, que ponga una escuela en Islandia, que ponga una escuela en el país, o que haga tours, que organice tours para venir aquí a aprender a bailar bachata. Aquí hay un italiano. Aquí hay un o sea, me lo dijeron. El tipo me lo dijo así mismo. Tú te quieres hacer dinero, pon una escuela de bachata. Aquí hay un italiano que organiza unos tours al país cuna de la bachata,
Y yo quiero decirte que lleva a la gente a todos esos colmadones de por ahí, esos sitios donde se baila bachata, que no es de que en la ciudad colonial, no, él los lleva por unos sitios que nosotros ni siquiera vamos. Y ellos vienen de Europa entera. Donde se baila en un mosaico. De los sitios donde te dicen, ¿usted tiene arma? No, pues tenga una. Protéjase usted mismo. Fíjate que vamos a hablar del rock. ¿Y dónde estamos? Sí. No, pero eso es culpa tuya. Esa es la influencia de la guitarra eléctrica. Sí. Y precisamente y Luis Díaz. Cuando Luis Díaz cogió, yo no sé, ¿tú no estuviste en ese concierto? Luis Díaz es tan grande que él tiene 3 áreas de acción. Luis Díaz, el investigador cultural, el antropólogo, por así decirlo, que es un Luis Díaz olvidado. Exactamente. Olvidado porque no es un Luis Díaz divertido. Es un Luis Díaz de soledad, de academia, de estar en sus estudios. Y donde han bebido muchos que no lo dicen. Exacto. Luis Díaz, compositor, que es otro Luis Díaz de otra soledad, otro tipo de soledad. Y entonces está el Luis Díaz rockero, ejecutante. De sus canciones. Está el Luis Díaz que la mayoría de nosotros conoció, que era un Luis Díaz bohemio, que era un Luis Díaz de exceso, era un Luis Díaz entregado a la vida. ¿Entiendes? Entonces, eso eran los Luis Díaz que cohabitaban ahí. Exacto. Está el Luis Díaz de convite. El Luis Díaz de convite, el Luis Díaz de transporte urbano, que son dos Luis Díaz. El Luis Díaz armónico, el Luis Díaz melodioso, convite. El Luis Díaz infeliz. Nueva canción. El Luis Díaz muy infeliz, que fue Luis Díaz que fue a Nueva York y llevó una labor de funcionario público en Nueva York y vino para acá deshecho por la infelicidad, por todo, porque aquí hacemos eso, cuando alguien se pega lo convertimos en funcionario público, ¿entiendes? Sí. Ahora tú estuviste en el concierto. Ella se salva porque las actrices no contemplan eso, exceptuando a... ¿Tú no estuviste en Casa de Teatro en el concierto en el que Luis Díaz utilizó por primera vez en público la guitarra eléctrica? No, yo no estaba. Eso fue un concierto sumamente interesante. Que fue en el que Camilo le hizo la foto. Yo no sé si Camilo le hizo la foto, yo no lo he visto, pero él estaba en pantalones cortos, unos pantalones cortos cortados en piquitos, y la guitarra eléctrica. La guitarra eléctrica para la gente de la nueva canción significaba ¿qué? Una se entregó al imperio. Exactamente. Ahí le vocearon de todo. Y Luis se lo pasó por entre los dedos de los pies toditos. Y él siguió de ahí en adelante haciendo música con guitarra eléctrica. Aquel concierto que lo organizó Luis Molina en el Centro Cultural de España, con Henry García, en los coros. ¿Cómo se llamaba el director de la orquesta? Bueno, uno de los mejores directores de orquesta aquí, todo el mundo. Sonia Mena también en las voces. Un coro de oro. El coro que tienen la mayoría de los merengueros en los estudios. La gente se quedó asombrada. Ese concierto se llevó a Guacarataína, y en Guacarataína aquello fue lo increíble, apoteósico. Si Luis se hubiese dedicado a cantar sus merengues con una orquesta así detrás, se forra y hubiera sido mundial. Sí, lo que pasa pero él, eso lo hacía él para otros. La ingesta alcohólica de Luis en esa época era apabullante. No, era que él no quería triunfar en esa área, él quería triunfar con la otra música que él hacía, pero la otra música era menos mercadeable. Menos comercial. Pero la gente se asombra cuando tú le dices que Marola es de él. Y toda una cantidad de la vampira de mi tierra y todas esas cosas. Exacto, y que los mosquitos pullan también. Y Cholo Brene gozaba haciendo la anécdota de cómo él escribió los mosquitos pullan. Sí, ¿cómo? Ay, Cholo. Llama a Cholo, que está en los estudios que estaban ahí en la zona industrial de Herrera. Cholo, te tengo un hit, pero un hit. Mira, yo estoy grabando aquí con Kaki
¿cómo era que se llamaban esos estudios? No me acuerdo. Y no sé qué, no sé cuánto. Y dice, sí, pero mira, es un palo. Y dice, mira, ven para acá, para que me lo toque, que si es bueno, pues se lo damos acá. Entonces, ven, pero que no tengo cuarto, que yo cuánto. Ya Cholo ya sabía que era lo que había. Y le dice, ven en un taxi que yo te lo pago, no te preocupes, ven, camina, ven para acá. Él vivía en ese momento en la José Reyes, casi frente a Regina, en esa última cuadra de ahí, o primera cuadra de la José Reyes, a partir de Regina. Él se montó en el taxi con la guitarra. Por donde la foca. Exacto, él se montó en el taxi con la guitarra. Y de ahí a los estudios en Herrera. Lo compuso. Compuso Los Mosquitos Puyan. O sea que él no tenía ninguna canción. No tenía nada. Digo, bueno, él tenía, como siempre tenía, unas mascotas llenas de canciones, pero en ese momento para esa... Pero el hit, que le ofreció el hit. Para esa, todas eran hit quizás, pero no le interesó ninguna de esas en ese momento y se fue a ver qué se inspiraba. Y Los Mosquitos Puyan de aquí para allá. En lo que tú vas de la ciudad colonial a Herrera. Ese era Luis. Y eso se pegó, que se acabó. Ahora, claro, él era incapaz de cantar Los Mosquitos Puyan para él. Eso porque no era una canción que no lo representaba, claro. Como decía... Exacto, porque hay que comer también. Como decía en la Cocoban, haciendo merenguito para los coquitos, para la comida de los coquitos. Sí. ¿Hablaremos de rock alguna vez? Sí, vamos a hablar de rock. Vamos a hablar de rock. A la vuelta vamos a ir a una musiquita ahora y vamos a unos compromisos comerciales. Y entonces él dijo, óyeme, pero yo me la sé para el ensayo. Yo me la sé, la canción. Y le dijeron, ven, cántala. Y al final se quedó cantando. Y compone, y ahora compone. Luis Díaz, ¿tú sabes qué es lo que pasa con Luis Díaz? Que él era sincero. ¿Tú me entiendes? Él se conocía, él sabía para lo que él daba. Entonces cuando él se pone a cantar con la guitarra eléctrica en pantalones cortos, como tú dices, ese que tú veías ahí era Luis Díaz. Él sudaba, él le daba grajo. ¿Tú me entiendes? Entonces él no podía ser de otra forma. Pero él había sido rockero antes. Sí. Porque él se inicia, a pesar de que él con el folclore, porque el folclore él lo vive y él prácticamente a lo que me refiero. Él crece con el folclore, pero cuando llega el rock y él se encuentra con el rock, se hace rockero. Y cuando llega la nueva canción, entonces con la nueva canción pero Richie Oriach se mete dentro de un forceps. Richie Oriach viene del metal. ¿Tú me entiendes? ¿Y qué está haciendo ahora? Porque comprendió música caribe, comprendió dónde está, de dónde que viene, dónde tú que estás. Nace, exacto. Oye, ningún artista que no trasluce lo que es su historia se traiciona a sí mismo. Se traiciona a sí mismo, exacto. Oye, tú tienes en ese oído tuyo de aquí, crecido aquí, ha escuchado cosas que un norteamericano de Ohio no ha oído nunca jamás en su vida. Exacto. Por ejemplo, y si tú quieres privar en que tú eres de Ohio, tú estás equivocándote. Exacto. No lo vas a hacer nunca igual. Y entonces todo eso tiene que salir en ti, y eso fue lo que hizo Luis. Luis dejó que toda esa música saliera en él, junto con la música que vino de allá y que a él le gustaba también, porque uno crece oyendo esa otra música de una manera u otra. Alguien me dijo a mí que el rockero dominicano, que lo que le pasaba era que en lugar de hacer música como In Excess, música bailable, música para tripear, música de gozadera, estaban queriendo hacer a King Crimson y no tenían el talento para hacer a King Crimson. Ni los medios. ¿Tú entiendes? Entonces, ahí yo creo que él tenía en parte la razón. Ahora, cuando los muchachos se meten en las Olimpiadas y se ven en las Olimpiadas con unos reglamentos, usted tiene 35 minutos de escenario. En 35 minutos tiene que interpretar 4 canciones. 4 canciones deben ser suyas en español. La otra puede ser en chino, que usted quiera, pero tiene que ser un clásico del rock. Ahora bien, ese clásico del rock, Dios lo libre de copiar. Tiene que parecerse a las 4 canciones que usted interpretó, que usted dice que son suyas.
Esa era la regla. Era como un esa era la cover, regla. más Ya bien tú que sabes. eran- Esa era la regla. Ya tú sabes. Entonces tú tienes que hacer un espectáculo. Ujú. Tienes que impresionar a la gente. Ujú. Eh, un show. y vamos a ver esas letras. Ahí era que los huevos se ponían a peso. Exacto. Vamos a ver esas letras. Ujú. Tú me vas a cantar, mami, yo te quiero, mami. Bueno, tú no entras, vete. Pues ahora nadie cantaría. El otro viene y dice, bueno, mira, yo voy a cantar, por ejemplo, Penché con Arcángel, con La Guardia Abajo. Ujú. Con La Guardia Abajo es una canción que si cualquiera que la escuche un día dice, pero esto es un hit internacional. Ujú. Aquí eso fue Ujú. tremendo. Y así muchísimas otras canciones. Se pegaron en la radio y la gente los oía y la gente se volvía loca con ellos. Ujú. Pero hacían espectáculo. No había eso de que me voy a parar en un escenario y de A repente termino una canción y mira, ¿cuál es la canción que sigue? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Sí. Me le volteo de espalda al público y tú, tal cosa, el baterista. Sí. No, era un espectáculo, hacían un montaje y dejaban a la ¿Cuántas gente bandas así. tocaban en una noche? En En una noche eran 3 días. 3 días. Ajá. Una noche tocaban 3 bandas. Ujú. 2 que eran competidores, 3 competidores y un invitado que era del año anterior. Exacto. Ok. O sea, del ganador del año anterior. Y los turnos se rifaban. Tú eras el primero, tú eras el segundo, tú eras el tercero. Sí, porque tú opinabas que a los primeros no le iba bien, porque no estaba caliente el jurado, el Y el público público. tampoco, y qué sé yo cuánto, y tú decidías que tú ibas a llegar tarde para que el perdías tu segundo tiempo. tuviera que ir de primero. Entonces cuando tú llegabas tarde, como le sucedió a un grupo, tu turno pasó. No, pero ya, no, pero preséntame por lo menos de espectáculo. No, ya tú pasaste, te fuiste. Ujú. O sea, había una disciplina, había un regidor de escena, había todo un tinglado montado y además La producción. el mejor equipo de sonido que había en la República Dominicana lo usábamos nosotros en las Olimpiadas. Y luego tú pasabas a un estudio de grabación, que la mayoría de los que pisaron un estudio de grabación por primera vez eran esos muchachos, no habían entrado nunca a un estudio de grabación. Entonces se le preparaba para ir a grabar. Grabar no es lo mismo que tocar. Ujú. Sí. Sí. Eso tiene sus intríngulis. Claro, Entonces se les preparaba para eso. Aprendían las técnicas de grabación. Ujú. Lo aprendían todo. Aprendían también que uno de ellos hoy en día tiene, creo que son 24 o más Grammys Ujú. por ser ingeniero de grabación. Wow. Alan Leshon, Alan Leshon, sí. del grupo Emphysys. Ujú. Ujú. ¿Y ese grupo era de aquí? Sí. Alan Leshon yo lo invité al programa y no pudo venir. Yo lo voy a invitar otra vez. ¿Y de esos grupos siguen personas activas en la Sí, música? Luigi Guzmán Ah, sí. fue el productor de Los Miserables. Ujú. Ujú. Sí, y yo sigue, conozco a Luigi. que Estuvo sigue aquí. activo en música. Estuvo aquí también. Jaime Moreta produce música para películas. José Alejandro Bordas es un tipo que es productor de muchísima gente, Ciudad de Ángeles, un montón de grupos, futuros divorciados, etcétera, etcétera, y además hace jingles y de todo, en fin. Hay un grupete de ellos que están activos en Peter música. Nova, están Juan Francisco Ordóñez. Otros tocan con muchísimo. ¿Y por qué con muchísima dejaron de gente. hacer eso? Y perdonen mi ignorancia, porque- Las Olimpiadas. No. Claro. Bueno, yo creo que todo tiene su tiempo. Y cuando ya la gente se dio cuenta, primero muchos papás se dieron cuenta que darle una guitarra eléctrica a su hijo no era perderlo, no era meterlo en la perdición, sino que al Dañarlo, contrario, no dañar al sino niño. que al contrario había una disciplina y que el muchacho empezaba a desarrollar una serie de habilidades, pues entonces sí le compraban. Y también apareció dinero porque ganaban con los conciertos, etcétera, ganaban suficiente dinero no para pizza, porque además eso es otra cosa que se aprendió.
se aprendió a organizar un concierto y a que tú me pagas el 50% antes del concierto, claro, y que me pagas al final, pero me pagas, y me pagas lo que yo digo, no lo que tú quieres. Si no, no se hace el concierto. Y que yo no voy a un bar y que por la puerta, tampoco. O sea, había un circuito aquí, sobre todo en ese tema. Entonces, cuando ya todo el mundo podía accesar a los estudios, entonces ya, ¿para qué seguirla haciendo si ya todo el mundo lo puede hacer? Y ya todo el mundo estaba convencido de. Pero, no sé, de repente, como dijo Søren Kierkegaard, o Kierkegaard, como dicen muchos, hubo un tiempo en que la necesidad dio a luz a la libertad, y la libertad fue tan loca que volvió al seno materno. Sí. Hubo una involución, aparecieron unos grupos de copy, y volvió otra vez la onda de vamos a hacerle un homenaje a este, al otro, y cutuplum. Pero también hubo algún que otro salta para atrás, es una palabra dominicana, ¿verdad? Sí. Bonita. Hubo uno que otro salta para atrás, que cuando llegó a tocar en los colegios, que era el circuito, dijo disparate, hizo disparate, cometió errores, y entonces los colegios dijeron, aquí no vuelven los rockeros, por ejemplo. Sí. Y ya, y punto. Y si tú matas los circuitos y tú matas la gallina de los huevos de oro, te quedas sin huevos y te quedas sin gallina. Entonces eso también pasó. Y no hay un granjero que vuelva a no, el que se cierra. Porque jódete tú solo. ¿Tú me entiendes? Jódete tú solo, pero eso siempre pasa. Entonces, de hecho, yo creo que se reveló mucha gente que son buenos instrumentistas, que son buenos músicos, que han hecho carrera, no solo Alan, sino todo esto que he mencionado, porque por ejemplo fajarse a estudiar música ya definitivamente, en vez de Luigi Guzmán no hace como el papá que era del grupo Los Masters, el grupo tope en los años 60 aquí, que era un grupo copy, estudia en APEC y se hace banquero, porque no había futuro en la música. Claro. Luigi decide no hacer lo mismo. Luigi se va a la universidad y se hace y estudia música. Exacto. Y luego de estudiar música es capaz de enfrentarse a una producción tan compleja como Los Miserables, por decir una, que él ha hecho varias más. Entonces estamos hablando de que eso le dio oportunidad a muchos de encontrar su vocación y decir, por este es mi camino. Y a mí eso me alegra muchísimo que lo hayan encontrado. Pero vuelvo y te afirmo, eso fue un momentum, y ese momento pasó. Y eso no vuelve. Karina, cuéntame de proyectos futuros para cerrar el programa, que se está cocinando por ahí. Yo estoy muy contenta porque vuelvo al teatro este año. Bueno, la pandemia ha sido difícil para nosotros los intérpretes y los productores de teatro, sobre todo. Como tú mencionabas, se ha ido reactivando la escena teatral nacional, pero este año yo decidí que pandemia o no pandemia, yo voy para el escenario, yo no sé. Entonces estamos produciendo algo que va a ser para mayo. Y también hay estamos hablando para proyectos cinematográficos también que se van a rodar este año. No puedo decir mucho todavía porque no he firmado ningún contrato. Pero estamos en palabreo. Bien, da tus redes sociales para que te sigan. Me pueden conseguir como @cabalcas en Instagram y Twitter, y Karina Valdés Castillo en Facebook. Y ya que coincidimos Karina y yo aquí, ¿por qué no montar de nuevo Los Hijos del Fénix? Una obra de Iván García, que cuando se montó, la montó Giovanni Cruz, era apenas un jovencito, con música de Pedro Olivero, el hermano de Gracielina Olivero, rock en español, fue con música rock. Esa es una obra que estaba concebida para tener un grupo de rock en el escenario con música. Hubo una reposición de esa obra, no recuerdo ahora exactamente la fecha, creo que fue 2007. Sí, pero sin la música. Ajá, que la dirigió María Castillo. María Castillo, excelente, pero no hubo presupuesto para la música. Y a mí me parece... Ella me llamó y hablamos precisamente de ese tema porque yo fui el que proporcionó el grupo de Pedro Olivero para eso.
Pero sería interesante montarla con la música. Es interesante que el teatro tenga el apoyo de las otras artes. Por ejemplo, claro, sale mucho más costoso tener una banda en vivo, aunque es increíble. Cuando tú ves una obra de teatro con música original y en vivo, es como que tú estás viendo algo 4D, como dicen, que tú todo lo sientes ahí, porque mientras vas los pasos, tú vas escuchando, y esa ambientación que promueve la música en vivo en el teatro es increíble. El tema es del costo elevado de tener a veces una banda, de alquilar los micrófonos. No, ni siquiera eso, ni siquiera el costo es si tú lo vas a recuperar. Ay, de hecho, en aquella época sucedió una cosa muy fantástica, y fue que el teatro se llenó los 3 días que se presentó. Sí, yo estoy seguro de la misma manera que cuando Ingvar Pradel precisamente presentó Ballet on the Rock con el grupo Brahmins en el Teatro Nacional, primera vez que un grupo de rock tocó en el Teatro Nacional en la sala grande. Yo recuerdo lo que le dijo precisamente Patricia a Gracielina, mirando por una de las patas detrás del escenario, dijo: mira, Gracielina, el teatro lleno y no son familia de nosotros. Señores, él hace esa anécdota, pero todo el teatrista sabe que es así, que uno está contando. Hasta el enrolado. Señores, fueron King Sánchez y Karina Valdés Castillo. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por estar aquí. Ellos están en lo suyo. Bueno, encantadísimo, de verdad. Para mí, encantada también de conocer al señor King y aprender de él y de las historias que nos cuenta. Todo el mundo aprende de King, y mientras más hablo con él, más consigo cosas. Y se me olvidó invitarte que el próximo día 16 en Quinta Dominica tenemos una exposición en 3 técnicas: acuarela, fotografía y dibujo. Santo Domingo Trascendental. Iconos, como dicen muchos, de la ciudad colonial, que son místicos, que uno los pasa por ahí, cree que los ve, pero no los ve, porque aquella gente tuvo la audacia, la inteligencia de poner cosas escondidas donde todo el mundo las ve. Estos 3 artistas te van a mostrar esas cosas escondidas que están a la vista. Excelente. Con arte excelente. En Quinta Dominica el próximo 16. Excelente, gracias King, gracias Karina por estar con nosotros aquí en Bao Radio. Señores, cuídense y vacúnense y nos oímos mañana.